In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. El señor está mal de la cabeza. Y 100%. Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. Permiso, que estoy hablando. I'm speaking. I think the bigger problem is the enemy from within. También ha dicho que somos alimaña, los enemigos de adentro. Que Si los políticos entendieran lo fácil que sería para el resto del mundo, incluso para ellos, simplemente admitir el error, tomar la responsabilidad y pedir disculpas genuinamente. Eso es lo que sí es una vergüenza, que una persona como Donald Trump esté liderando el Partido Republicano. Que era un mitin de amor. Bueno, de que Donald Trump nunca haya estado alrededor de mujeres inteligentes es falso. Lo vimos recientemente con Kamala Harris en el debate. Lo vimos debatiendo a Hillary Clinton también. Sí, pero recordemos que todo lo que salga respecto a Donald Trump es una conspiración porque el señor es un santo. Por ahí. Y podría él empezar a pagarle a E. Jean Carroll lo que le debe por haber abusado sexualmente de ella. Y nunca culpas a Hamas por eso. Nunca has culpado a Hamas por eso. Jamás es una organización terrorista y no tengo nada que esperar de ellos, pero de un gobierno legítimo como el de Israel lo espero todo. Y esta idea de que, pero están utilizando a las personas inocentes de escudo, pero tú sigues disparando, así que tú eres malo. Tú tienes que tener un problema si tú disparas sabiendo que ahí hay niños. Increíble el escándalo que se acaba de desatar en la administración de Donald Trump. Yo quería traerles el video del hijo de Elon Musk diciéndole a Donald Trump, vete de aquí, tú no eres el presidente, y mandándolo a callar. También lo que dijo el supuesto vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, cuando insinuó que la administración de Donald Trump podría simplemente ignorar órdenes de los jueces, órdenes judiciales. Sin embargo, decidí traerles otro video igual de importante y lo que yo creo que es posiblemente uno de los primeros grandes escándalos de la administración de Donald Trump. Todavía no tiene un mes en la presidencia y ya tenemos un escándalo tan grande como este. Así que vamos directamente a hablar de este escándalo, lo que seguro es el primer escándalo de la administración de Donald Trump. Recuerda no irte de este video sin suscribirte a mi canal. Empecemos directamente con esta increíble historia. Una fiscal republicana instalada por Trump expone una de las mayores corrupciones en la historia de los Estados Unidos. Una fiscal conservadora puesta interinamente en su cargo por el propio Trump acaba de exponer uno de los actos más corruptos del sistema judicial en la historia de los Estados Unidos. Órdenes directas de Trump para retirar los cargos en contra del alcalde de Nueva York, Eric Adams, a cambio de su cooperación en la agenda anti-inmigrante de la administración de Trump. Danielle Sasson, la fiscal republicana designada por Trump, se negó a obedecer la orden del Departamento de Justicia de Trump de retirar los cargos en contra del alcalde demócrata de Nueva York, Eric Adams, quien fue imputado bajo la administración de Biden por corrupción tras una investigación que inició antes de que él asumiera el cargo de alcalde. Te cuento cómo sucedieron las cosas. Eric Adams, el alcalde de Nueva York, fue acusado de soborno y fraude en un esquema de corrupción que, según los fiscales, llevaba años operando. Se le acusa de haber recibido más de $100,000 en regalos lujosos, incluyendo viajes, cenas, hoteles de 5 estrellas y mejoras en vuelos. Todo cortesía de ciudadanos turcos y al menos un funcionario del gobierno de Turquía. A cambio, habría favorecido intereses turcos en Nueva York, presionando para que se aprobara sin inspección de seguridad un rascacielos consular turco, poniendo en riesgo la seguridad pública. También se le acusa de haber usado donantes falsos y documentos fraudulentos para ocultar el dinero de su campaña. Por esto, se le acusó de 5 cargos criminales, incluyendo fraude, soborno y recibir contribuciones de extranjeros.
Pero Adams niega todo y se ha rehusado a renunciar, a pesar de que incluso los demócratas han condenado sus acciones y consideran inaceptable que continúe en el cargo. Y aquí es precisamente donde entra Donald Trump en esta historia. A sabiendas que Trump tenía posibilidades de ganar las elecciones, Adams cultivó una relación con Trump. Hace apenas unas semanas se reunió con Trump en Mar-a-Lago en un encuentro inusual. Asistió también a su toma de posesión en Washington, D.C. y también es muy notable que se ha negado a criticar a Trump públicamente mientras otros demócratas han sido contundentes en su desaprobación de la nueva gestión de Trump. Al parecer, esta estrategia le funcionó. El Departamento de Justicia de Trump ordenó retirar los cargos en contra de Adams en una movida sin precedentes que pone en duda la independencia del sistema judicial y confirma que ahora el Departamento de Justicia es una herramienta política a su servicio. La orden de retirar los cargos llegó en una carta de Emil Boff, el funcionario interino número 2 del Departamento de Justicia, quien fue abogado defensor de Trump en el caso del dinero por silencio a Stormy Daniels, en el cual Donald Trump fue hallado culpable de 34 delitos graves. Su justificación dijo que la acusación en contra de Eric Adams limitaba su capacidad de cooperar con Trump en su ofensiva contra los inmigrantes. Y admitió que no había evaluado las pruebas ni la solidez del caso antes de tomar esta decisión. Esto significa que la justicia ahora se usa para proteger aliados y castigar enemigos. Pero la orden iba más allá. Los cargos en contra de Adams se debían retirar sin prejuicio, lo que significa que Trump puede traerlos de vuelta cuando le convenga políticamente. Danielle Sasson, la fiscal interina del Distrito Sur de Nueva York y conservadora con credenciales impecables, quien trabajó para el juez conservador de la Corte Suprema, Antonin Scalia, y es miembro de la conservadora Sociedad Federalista, recibió la orden de retirar los cargos y decidió escribir una carta explosiva a la fiscal general Pam Bondi, denunciando la interferencia política de Trump en el sistema de justicia. ¿Qué fue lo que reveló en esta carta? Que los abogados de Eric Adams pidieron directamente un quid pro quo o un intercambio. Si le retiraban los cargos, él cooperaría con la agenda de inmigración de Donald Trump y que el Departamento de Justicia de Trump ordenó la destrucción de notas sobre esta reunión para eliminar la evidencia del acuerdo. También reveló que ella estaba preparando una segunda acusación en contra de Eric Adams por obstrucción de la justicia tras descubrir que éste destruyó pruebas y mintió al FBI, y que desestimar el caso era incompatible con su capacidad y deber de procesar delitos federales sin temor o favoritismo y de presentar argumentos de buena fe ante los tribunales. Quiero leerles tal cual cómo está la carta que ella le mandó a la fiscal general. Les voy a leer. Estimada fiscal general Bondi, el 10 de febrero del 2025 recibí un memorando del fiscal general adjunto en funciones, Emil Boff, ordenándome desestimar la acusación contra el alcalde Eric Adams sin perjuicio, sujeto a ciertas condiciones que requerirían la autorización del tribunal. No repito aquí las pruebas contra Adams que demuestran más allá de toda duda razonable que cometió delitos federales. El señor Boff, con razón, nunca ha cuestionado que el equipo del caso llevó a cabo esta investigación con integridad y que los cargos contra Adams son graves y están respaldados por hechos y leyes. Sin embargo, el memorándum del señor Boff, que ordena desestimar una acusación presentada por un jurado debidamente constituido por razones ajenas a la solidez del caso, plantea serias preocupaciones que hacen que la desestimación contemplada sea incompatible con mi capacidad y deber de procesar delitos federales sin temor ni favoritismos y de presentar argumentos de buena fe ante los tribunales. Sigo leyendo. Cuando asumí mi cargo hace 3 semanas, juré desempeñar fielmente las funciones de la oficina en la que estaba a punto de ingresar. En el cumplimiento de esa responsabilidad, me guío, entre otras cosas, por los principios de enjuiciamiento federal establecidos en el Manual de Justicia y por sus recientes memorandos
que instruyen a los abogados del Departamento de Justicia a presentar solo argumentos de buena fe y no utilizar la autoridad de aplicación penal de los Estados Unidos para lograr objetivos políticos u otros fines indebidos. También me guían los valores que han definido mis más de 10 años de servicio público. Usted y yo aún no nos hemos reunido y mucho menos hemos discutido este caso. Pero como quizás sepa, fui asistente legal del honorable J. Harvey Wilkinson III en la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de los Estados Unidos y del juez Antonin Scalia en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ambos hombres me inculcaron un sentido de deber para contribuir al bien público y defender el Estado de Derecho, así como un compromiso con el análisis razonado y minucioso. Siempre he considerado que es mi obligación perseguir la justicia de manera imparcial sin favorecer a los ricos o a quienes ocupan cargos públicos importantes ni aplicar un trato más severo a los menos poderosos. Por lo tanto, considero necesario para el fiel cumplimiento de mis deberes plantearle las preocupaciones expresadas en esta carta y solicitar una oportunidad para reunirnos y discutirlas más a fondo. No puedo cumplir con mis obligaciones ni liderar eficazmente mi oficina en la ejecución de las prioridades del departamento o representar de manera creíble al gobierno ante los tribunales si intento desestimar el caso de Adams con este expediente. A. El gobierno no tiene una base válida para solicitar la desestimación. El memorando del señor Booth identifica dos fundamentos para la desestimación contemplada. No puedo avanzar ninguno de esos argumentos de buena fe. Como bien sabe, el gobierno puede, con la autorización del tribunal, desestimar una acusación bajo la regla 48A de las reglas federales del procedimiento penal. El principal objetivo del requisito de autorización del tribunal es aparentemente proteger a un acusado contra el acoso procesal, por ejemplo, presentar cargos, desestimarlos y volver a presentarlos cuando el gobierno solicita desestimar una acusación en contra de la objeción del acusado. Pero la regla también ha sido interpretada para permitir que el tribunal deniegue una moción de desestimación del gobierno a la que el acusado haya consentido si la moción está movida por consideraciones claramente contrarias al interés público, reflejando la posición del departamento de que un tribunal puede denegar la autorización para desestimar si el interés público manifiesto lo requiere. Las razones presentadas por el señor Booth para desestimar la acusación no son argumentos que pueda defender de buena fe como de interés público ni como consistentes con los principios de imparcialidad y justicia que guían mi toma de decisiones. En primer lugar, el señor Booth propone desestimar los cargos contra Adams a cambio de su asistencia en la aplicación de las leyes federales de inmigración. Haciendo una analogía con el intercambio de prisioneros en el que Estados Unidos liberó al notorio traficante de armas ruso Victor Bout a cambio de un prisionero estadounidense en Rusia. Un acuerdo de este tipo con Adams viola los principios fundamentales de la administración equitativa de la justicia, el Justice Manual y las reglas de conducta profesional. El compromiso con el Estado de Derecho no se manifiesta de manera más profunda que en la justicia penal. La aplicación imparcial de la ley es la base de los enjuiciamientos federales. Como ha reconocido desde hace mucho tiempo el Justice Manual, el Estado de Derecho depende de la administración equitativa de la justicia. Los juicios legales del Departamento de Justicia deben ser imparciales y estar aislados de influencias políticas. Sin embargo, Adams ha argumentado en esencia que el señor Booth parece estar dispuesto a conceder que Adams debería recibir indulgencia por delitos federales únicamente porque ocupa un cargo público importante y puede utilizar esa posición para ayudar las prioridades políticas de la administración. Los fiscales federales no pueden considerar las asociaciones políticas, actividades o creencias de un posible acusado.
Los enjuiciamientos motivados políticamente violan la Constitución. Si un enjuiciamiento penal no puede usarse para castigar la actividad política, tampoco puede usarse para inducir o coaccionar dicha actividad. Amenazar con un enjuiciamiento penal, incluso para obtener ventaja de un litigio civil, se considera una falta de conducta para un abogado. Un fiscal no puede utilizar otras consideraciones indebidas como consideraciones partidistas, políticas o personales en el ejercicio de la discreción procesal. En sus propias palabras, ella citando a Pam Bondi, el Departamento de Justicia no tolerará abusos del proceso de justicia penal, conductas coercitivas u otras formas de mala conducta. La desestimación de la acusación por ninguna otra razón que influir en la toma de decisiones de Adams como alcalde sería todas esas cosas. El memorando sugiere que el problema es simplemente eliminar un obstáculo para la capacidad de Adams de ayudar en la aplicación de las leyes federales de inmigración, pero esta afirmación no resiste un análisis riguroso, no aborda el trato diferencial que recibiría Adams en comparación con otros funcionarios electos y mucho menos con otros acusados en casos penales. Además, no está claro por qué Adams estaría mejor capacitado para ayudar en la aplicación de la ley de inmigración cuando la amenaza de una futura condena radica en la posibilidad de que se restablezca la acusación y posteriormente sea condenado en juicio en lugar de simplemente la posibilidad de una condena en el juicio. En este punto, la posibilidad de que el juicio ocurra antes o después de las elecciones no es relevante, ya que Adams ha elegido el momento de su juicio. En lugar de ser recompensada, la postura de Adams debería ser reconocida por lo que realmente es: una oferta indebida de asistencia en la aplicación de la ley de inmigración a cambio de la desestimación de su caso. Aunque el señor Booth rechazó cualquier intención de intercambiar indulgencia en este caso por la asistencia de Adams en la aplicación de la ley federal, esto es precisamente la naturaleza del acuerdo expuesto en el memorando con el señor Booth. Esto es especialmente evidente dada la comparación del señor Booth con el intercambio de prisioneros de Vaught, que fue explícitamente un quid pro quo, pero llevado a cabo por la Casa Blanca y no por los fiscales responsables del caso de Vaught. Para los que no saben, quid pro quo es un intercambio. La comparación con el intercambio de Vaught es particularmente alarmante. Ese canje de prisioneros fue un intercambio de actos oficiales entre soberanías separadas, Estados Unidos y Rusia, ninguna de las cuales tenía la pretensión de que la otra obedeciera sus leyes. En contraste, Adams es un ciudadano estadounidense y un funcionario electo local que busca un beneficio personal, la inmunidad ante las leyes federales a las que está indudablemente sujeto a cambio de un acto, la aplicación de la ley federal que no tiene derecho a rechazar. Además, el intercambio de Vaught fue un sacrificio ampliamente criticado de un interés legítimo de los Estados Unidos, el castigo de un infame traficante de armas que Rusia solo pudo lograr mediante un enjuiciamiento selectivo y evidentemente arbitrario de una famosa atleta estadounidense. Es difícil imaginar que el departamento desee emular ese episodio otorgándole a Adams una influencia sobre él, similar a una que Rusia ejerce en los asuntos internacionales. Es un precedente asombroso y peligroso recompensar los compromisos oportunistas y cambiantes de Adams en materia de inmigración y otras políticas con la desestimación de una acusación penal. Tampoco es probable que un tribunal considere que dicho intercambio indebido es coherente con el interés público. La moción del gobierno para desestimar cuando el gobierno había acordado retirar los cargos contra ciertos acusados a cambio de declaraciones de culpabilidad de otros, describiendo la aceptación de un soborno por parte de un fiscal como un claro ejemplo de una desestimación que no debería ser concedida
por ser contraria al interés público. El 31 de enero del 2025 asistí a una reunión con el señor Booth, los abogados de Adams y miembros de mi oficina. Los abogados de Adams insistieron repetidamente en lo que equivalía a un quid pro quo, indicando que Adams solo estaría en posición de ayudar con las prioridades de aplicación de la ley del departamento si la acusación era desestimada. El señor Booth reprendió a un miembro de mi equipo que tomó notas durante la reunión y ordenó la recopilación de esas notas al finalizar el encuentro. En segundo lugar, el señor Booth afirma que la desestimación está justificada debido a la conducta del ex fiscal de los Estados Unidos de esta oficina, Damian Williams, la cual, según el memorándum del señor Booth, constituyó una instrumentalización del gobierno según lo definido por las órdenes pertinentes del presidente y del departamento. Sin embargo, las preocupaciones generales expresadas por el señor Booth no constituyen una base para desestimar una acusación presentada por un gran jurado debidamente constituido, al menos cuando, en este caso, el gobierno no tiene dudas sobre sus pruebas ni sobre la integridad de su investigación. Como reconoce el memorando del señor Booth y como él mismo afirmó en nuestra reunión el 31 de enero del 2025, el departamento no tiene preocupaciones sobre la conducta o integridad de los fiscales responsables de investigar y presentar cargos en este caso, ni cuestiona los méritos del caso en sí. Aún así, es importante enfatizar que solo he conocido a los fiscales de este caso por su integridad y su compromiso con la justicia, y nada de lo que he aprendido desde que asumí como fiscal de los Estados Unidos ha demostrado lo contrario. De hecho, he descubierto que el papel del señor Williams en la investigación y supervisión de este caso fue aún más limitado de lo que había asumido. La investigación comenzó antes del que el señor Williams asumiera el cargo. Él no gestionó la investigación diaria y los cargos en este caso fueron recomendados o aprobados por 4 fiscales de carrera con experiencia, los jefes de la Unidad de Corrupción Pública del SD del Nueva York y los fiscales de carrera de la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia. La decisión del señor Williams de ratificar sus recomendaciones no contamina la decisión de presentar cargos. Y notablemente, Adams no ha presentado una moción por procesamiento selectivo o vengativo, ni una moción de este tipo tendría éxito. Rechazando el argumento de que las declaraciones públicas políticas alteran la presunción de regularidad que se aplica a las decisiones fiscales. Respecto al momento en que se presentó la acusación, la decisión de formular cargos en septiembre del 2024, 9 meses antes de las primarias demócratas para la alcaldía en junio del 2025 y más de un año antes de las elecciones generales de noviembre 2025, cumplió en todos los aspectos con la política de larga data del departamento en cuanto a sensibilidades electorales y con las disposiciones aplicables del Justice Manual. El Justice Manual establece que cuando los pasos de una investigación y los cargos contra un funcionario público podrían ser percibidos como influyentes en una elección, la oficina fiscal debe consultar con la sección de integridad pública y, si así se le indica, con la oficina del fiscal general adjunto o el fiscal general. Como usted sabe, esta oficina siguió ese requisito. Además, la aprobación del Departamento de Justicia fue, sin lugar a dudas, coherente con las políticas establecidas de la sección de integridad pública, indicando que una acción previa a una elección puede ser apropiada cuando es posible completar una investigación y presentar cargos penales contra un infractor antes del periodo inmediatamente anterior a una elección. El Departamento de Justicia concluyó correctamente que presentar cargos 9 meses antes de una elección primaria era completamente adecuado. El calendario de los cargos en este caso también es coherente con los plazos de otros casos que involucran a funcionarios electos, tanto en este distrito como en otros lugares. No tengo conocimiento en ningún caso en el que el departamento haya concluido que una acusación formulada con tanta antelación a una elección sea inapropiada porque podría seguir pendiente durante el ciclo electoral, y mucho menos que una acusación válida emitida y respaldada por pruebas debe ser desestimada
desestimada por esta razón. Al fijar inicialmente la fecha del juicio, el Tribunal del Distrito y las partes acordaron la importancia de completar el juicio antes de las elecciones municipales, incluyendo antes de las primarias demócratas en las que Adams es candidato, para que los votantes supieran el resultado del caso antes de emitir su voto. Adams ha decidido que prefiere que el juicio tenga lugar antes y no después de las primarias de junio del 2025, a pesar de la carga que la preparación del juicio podría suponer para su capacidad de gobernar la ciudad y hasta o hacer campaña para la reelección. Pero esa es su elección y el Tribunal del Distrito ha dejado claro que Adams es libre de solicitar un aplazamiento. Por lo tanto, las partes no pueden argumentar con sinceridad que desestimar cargos graves antes de una elección, pero dejando abierta la posibilidad de que esos cargos sean restablecidos si Adams es reelegido, no sería claramente contrario al interés público manifiesto. El memorando del señor Booth también hace referencia a acciones públicas recientes del señor Williams. No es mi función defender los motivos o la conducta del señor Williams. Dada la cronología adecuada de esta investigación y la solidez del caso, la conducta del señor Williams desde que dejó el servicio público no puede justificar una desestimación en este caso. Con respecto a la publicidad previa al juicio, el Tribunal del Distrito ya ha determinado que las declaraciones del señor Williams no han perjudicado al jurado potencial. El tribunal también ha explicado reiteradamente que no hay evidencia de que las filtraciones a los medios provengan del equipo de la Fiscalía, aunque sí hay pruebas de que las filtraciones provinieron del equipo de la defensa y que no hay fundamento para conceder ninguna medida correctiva. El tribunal concluyó que el reciente artículo de opinión del señor Williams en general habla sobre el soborno en el estado de Nueva York y por lo tanto no es comentario sobre el caso. La página web del señor Williams ni siquiera menciona a Eric Adams, salvo a los artículos de noticias enlazados allí. Además, es bien sabido que los fiscales de los Estados Unidos en este y otros distritos regularmente celebran conferencias de prensa posteriores a los arrestos. En resumen, dado que esta acusación no difiere significativamente de otros casos que generan una amplia cobertura mediática antes del juicio, es probable que un tribunal considere que la justificación de la instrumentalización del departamento es un pretexto. Además, la desestimación del caso amplificaría, en lugar de mitigar, las preocupaciones sobre la instrumentalización del departamento. A pesar de la observación del señor Booth de que la orden de desestimar el caso se tomó sin evaluar la solidez de las pruebas en contra de Adams, este ya ha aprovechado el memorándum para afirmar públicamente que es inocente y que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y se basan únicamente en espectáculo y afirmaciones sensacionalistas. La confianza en el departamento se restauraría mejor por otros medios distintos a la desestimación. Como sabe, nuestra oficina está preparada para solicitar una acusación sustitutiva ante un nuevo gran jurado bajo mi liderazgo. Hemos propuesto una acusación sustitutiva que añadiría un cargo de conspiración para obstrucción basado en pruebas de que Adams destruyó e instruyó a otros para destruir pruebas y proporcionar información falsa al FBI, además de incluir más alegaciones fácticas sobre su participación en un esquema fraudulento de donantes ficticios. Esto es más que suficiente para abordar cualquier percepción de irregularidad creada por la conducta personal del señor Williams. El memorándum del señor Booth reconoce esto, dejando abierta la posibilidad de volver a presentar cargos después de las elecciones municipales de Nueva York en noviembre del 2025. Tampoco condiciona la desestimación a la capacidad del próximo fiscal de los Estados Unidos para reevaluar los cargos de manera coherente con la justificación de la instrumentalización o con la ley aplicable a las mociones bajo la regla 48A. Por el contrario, mantener a Adams bajo la amenaza de enjuiciamiento mientras el gobierno determina sus próximos pasos es una razón reconocida para la denegación de una moción bajo la regla 48A.
Permitir al gobierno mantener abierta la opción de juzgar ciertos cargos implicaría efectivamente mantener al acusado bajo la condena pública por un periodo de tiempo indefinido hasta que el gobierno decidiera que de alguna manera, por alguna razón, el momento se había vuelto más propicio para proceder con un juicio. B. El consentimiento de Adams no ayudará a los argumentos del departamento. El señor Wolf especifica que Adams debe consentir por escrito la desestimación sin perjuicio. Sin duda, en un caso típico, el consentimiento del acusado hace que los tribunales sean significativamente más propensos a conceder mociones para desestimar bajo la regla 48A. Si la moción no es impugnada, el tribunal debería presumir normalmente que el fiscal actúa de buena fe y desestimar la acusación sin perjuicio. Sin embargo, el consentimiento de Adams, negociado sin el conocimiento ni la participación de mi oficina, no garantizaría el éxito de la moción, dado los defectos fundamentales en las justificaciones presentadas para la desestimación. Rechazando la desestimación sin objeción del acusado, ya que el tribunal tiene la responsabilidad de proteger los intereses del público en cuyo nombre se lleva a cabo la acción penal. Solicitar la autorización del tribunal para desestimar una acusación debidamente presentada con base en las justificaciones del señor Wolf probablemente generará escepticismo y un mayor escrutinio por parte del tribunal, lo que en última instancia perjudicará los intereses del Departamento de Justicia. En particular, es poco probable que el tribunal acceda a utilizar el proceso penal para controlar la conducta de una figura política. Una breve revisión de la ley aplicable confirma este punto, aunque el Poder Judicial rara vez anulará el ejercicio del poder de enjuiciamiento del Ejecutivo. Los tribunales, incluido el Segundo Circuito, indagarán si la desestimación sería claramente contraria al interés del público, requiriendo una moción escrita para solicitar la desestimación, explicando completamente la razón de la solicitud en casos de interés público, así como un caso de soborno. Al menos un tribunal en nuestro distrito ha rechazado una desestimación bajo la regla 48 por ser contraria al interés público independientemente del consentimiento del acusado. Después de revisar todo el expediente, el tribunal ha determinado que la desestimación de la acusación contra el señor Massaur no es de interés público. Por lo tanto, la moción del gobierno para desestimar respecto al señor Massaur debe ser y es denegada. El juez de distrito asignado, el honorable Dale E. Ho, parece estar inclinado a realizar una revisión rigurosa de este caso. Cabe destacar que el juez Ho ha enfatizado la transparencia a lo largo de este caso, explicando específicamente sus estrictos requisitos para los documentos no públicos en conferencia inicial. Una revisión exhaustiva en este caso sería coherente con el precedente y la práctica en este y otros distritos. Tampoco hay ninguna posibilidad realista de que el consentimiento de Adams evite una investigación judicial prolongada que resulte perjudicial para la reputación del departamento, independientemente del resultado. En este sentido, aunque el caso Flynn pueda venir a la mente con un punto de comparación, es distinto en un aspecto importante. En este caso, el gobierno solicitó la desestimación de una acusación con el consentimiento del acusado y enfrentó resistencia por parte de un juez del distrito escéptico. Sin embargo, en Flynn, el gobierno solicitó la desestimación con perjuicio porque había llegado a la conclusión de que no había pruebas suficientes de que el general Flynn hubiera cometido algún delito. Esto, en última instancia, hizo que la justificación del gobierno fuera defendible, porque la insuficiencia de pruebas es una justificación clásica para desestimar cargos. Aquí nadie en el departamento ha expresado dudas sobre la culpabilidad de Adams y aún en el caso Flynn, el presidente finalmente optó por ponerle fin a la prolongada y embarazosa disputa sobre la desestimación otorgándole un indulto. Punto C. No puedo solicitar la desestimación contemplada de buena fe.
Dado que la ley no respalda una desestimación y tengo plena confianza en que Adams ha cometido los delitos de los que se le acusa, no puedo aceptar buscar una desestimación movida por consideraciones indebidas. Como explicó el juez Robert Jackson, el fiscal en su mejor versión es una de las fuerzas más benéficas de nuestra sociedad. Cuando actúa con malicia o con otros motivos bajos, es una de las peores. Esta autoridad ha sido otorgada por personas que realmente querían que se hiciera lo correcto, querían que se eliminara el crimen, pero también querían preservar lo mejor de nuestras tradiciones estadounidenses. Entiendo mi deber como fiscal en el sentido de hacer cumplir la ley de manera imparcial, lo que incluye proceder con una acusación válida sin importar si su desestimación sería políticamente ventajosa para el acusado o para quienes me nombraron. Un fiscal federal no es el representante de una parte ordinaria en una controversia, sino de una soberanía cuya obligación de gobernar con imparcialidad es tan imperiosa como su obligación de gobernar en absoluto. Por las razones expuestas anteriormente, no creo que existan argumentos razonables en apoyo de una moción bajo la regla 48A para desestimar un caso que está sólidamente respaldado por pruebas y por la ley. Entiendo que el señor Booth no está de acuerdo y soy consciente de su reciente orden reiterando el deber de los fiscales de presentar argumentos de buena fe en apoyo de las posiciones del Poder Ejecutivo. Sin embargo, dado que no veo ninguna base de buena fe para la posición propuesta, no puedo presentar tales argumentos sin comprometer mi deber de sinceridad. Un abogado que actúa como defensor en un procedimiento judicial tiene la obligación de presentar el caso de su cliente con fuerza persuasiva. Sin embargo, el cumplimiento de ese deber al tiempo que mantiene la confidencialidad del cliente está limitado por el deber de sinceridad del abogado ante el tribunal. En particular, un intercambio entre un acusado penal y el Departamento de Justicia similar al intercambio de Baud con Rusia es como se explicó anteriormente, un acuerdo que un fiscal no debería realizar. Además, desestimar sin perjuicio y con la opción expresa de volver a acusar a Eric Adams en el futuro plantea problemas éticos y evidentes, ya que implica una amenaza implícita de un futuro enjuiciamiento si la cooperación de Adams en la aplicación de las leyes de inmigración resulta insatisfactoria para el departamento. Sancionando a un fiscal por amenazar con reabrir una investigación penal inactiva contra un candidato potencial a un cargo público para disuadirlo de postularse. Señalando que la Corte Suprema de Arizona inhabilitó al fiscal jefe electo del condado de Maricopa, Arizona, y a su adjunto en parte por abusar de su poder para promover intereses políticos partidistas del fiscal jefe. Finalmente, dadas las acusaciones altamente generalizadas sobre la instrumentalización del departamento, en contraste con la solidez de las pruebas contra Adams, es probable que un tribunal cuestione si esa justificación es un pretexto. Los tribunales deben estar convencidos de que las razones presentadas para la desestimación propuesta son sustanciales y los verdaderos fundamentos sobre los cuales se basa la solicitud. Sigo desconcertada por el proceso apresurado y superficial con el que se llegó a esta decisión, aparentemente en colaboración con los abogados de Adams y sin mi participación directa en las justificaciones finales expuestas para la desestimación. El señor Booth me instó a ser consciente de mi obligación de defender con firmeza los intereses de los Estados Unidos y de presentar argumentos de buena fe en nombre de la administración de Trump. Espero que comparta mi opinión de que solicitar y considerar las preocupaciones del fiscal de los Estados Unidos que supervisa el caso contribuye a ese objetivo en lugar de obstaculizarlo y que podamos encontrar tiempo para reunirnos. En el caso de que no esté dispuesto a reunirse o reconsiderar la directiva a la luz de los problemas planteados en el memorándum del señor Booth, estoy preparada para presentar mi renuncia. Ha sido y sigue siendo un honor servir como fiscal en el Distrito Sur de Nueva York. Les leí toda la carta porque me parece que era más importante que ustedes escucharan de esta
fiscal general que fue designada por Donald Trump, que es conservadora, que está registrada como republicana, que sirvió para dos grandes jueces muy conservadores y que incluso es parte de la sociedad federalista. Así de republicana y conservadora es, y esta es la carta que ella envió a la administración de Donald Trump porque no estaba dispuesta a saltarse sus principios, su moral y su juramento por la administración de Donald Trump. ¿Y cómo respondió el Departamento de Justicia de Donald Trump ante esta carta? Aceptaron la renuncia de Sasson de inmediato, suspendieron a todo el equipo de fiscales que trabajaban en el caso, trasladaron el caso a Washington para asegurarse de enterrar este caso. Pero ¿cuál fue el problema? Cuando el caso llegó a la sección de integridad pública en Washington, los dos fiscales principales también renunciaron, seguidos por 3 más. 6 renuncias en un solo día. Y el día de hoy, un 7º fiscal general también renunció, llevando el número a por lo menos 7 fiscales federales que decidieron renunciar en lugar de cumplir con la orden de desestimar los cargos de corrupción en contra del alcalde demócrata de Nueva York, Eric Adams. Un éxodo sin precedentes que incluye abogados veteranos con profundas credenciales conservadoras. Esto no tiene precedentes. Es una revuelta dentro del Departamento de Justicia de Donald Trump. ¿Cómo terminó todo esto? Todo terminó con el fiscal general adjunto interino, Emil Wolf, reuniendo a todos los fiscales de integridad pública restantes del Departamento de Justicia en una sala y advirtiéndoles que si uno no aceptaba presentar la moción desestimando los cargos dentro de 1 hora, todos iban a ser despedidos. Uno de los fiscales terminó accediendo por miedo, bajo coacción. Por su parte, Trump ha negado tener algo que ver con esta decisión de su Departamento de Justicia de desestimar el caso en contra de Eric Adams y nosotros, por supuesto, le creemos. ¿Qué significa todo esto? Significa que Trump está usando el sistema de justicia para premiar a sus aliados y castigar a sus enemigos. Ni siquiera los republicanos que él mismo puso en esos puestos quisieron seguir su juego corrupto. Esto es abuso de poder descarado y una manipulación total del sistema judicial. Este es un escándalo de dimensiones históricas. Si Trump se siente con ese nivel de impunidad ahora, imagínense lo que hará luego cuando consolide todo su poder. Estamos en problemas. Así que por favor envíale este video a alguien que necesite entender lo que Donald Trump está haciendo con el sistema de justicia que él decía que Biden tenía politizado. Mi nombre es Heidi Tor. No olvides suscribirte a mi canal y no olviden que pueden apoyar mi trabajo de diferentes maneras. Los veo en la próxima.